7:47 de la mañana. Continuamos en nuestra conversación con la diputada del Gran Polo Patriótico, miembro de la Comisión Indígena y además presidenta del Parlamento Indígena, Aloa Núñez. Conversábamos en el segmento anterior lo que es la situación de estas impugnaciones de candidatos del Estado Amazonas. Usted aseguraba que se había manipulado al pueblo de Amazonas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el chavismo ha perdido fuerza en los estados y en la representación indígena? No, para nada. Fíjate, yo quiero explicarte, y es bueno que hagas esa pregunta. Nosotros dentro de la Asamblea Nacional, según la ley, se eligen 3 diputados indígenas, solo 3 diputados, 1 por cada región, Oriente, Occidente y Sur. En tal caso, en el Sur solamente existiría uno de los compañeros que está optando por la diputación indígena, ¿no? A ellos, a los diputados indígenas, no los eligen solo los indígenas. Nosotros solamente en Venezuela somos aproximadamente 700.000 habitantes. ¿Cuánto es el padrón electoral? ¿Me entiendes? 19 millones. Es imposible que los indígenas se vean representados o sean electos por la mayoría. Eso es algo que hay que arreglar, que hay que definitivamente modificar en la ley. Los pueblos indígenas se sienten ahorita que no tienen representación porque tú vas a los resultados y lo buscas en el CNE, y eso es transparente, no lo estoy diciendo yo, no es un engaño, y tú vas a ver que en la mayoría de los centros electorales indígenas ganaron los candidatos de la patria, los candidatos de la revolución, no los candidatos de la oposición. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los pueblos indígenas son chavistas, son revolucionarios. ¿Quién fue el que dignificó a los pueblos indígenas? No fue en la Cuarta República, no fue la Constitución de 1961. Allí en la Constitución de 1961 había un solo artículo que decía que los pueblos indígenas no eran parte de la sociedad, no eran parte de la nación. Solamente con la llegada de la revolución, con la llegada de Chávez, es que los pueblos indígenas forman parte de la nación, tienen un capítulo especial en la Constitución Bolivariana de Venezuela y fue quien les dio la participación, la representación, la posibilidad de tener voz, voto en cualquier espacio y en cualquier lugar. Entonces, claro, allí la gratitud del pueblo se refleja en las urnas y elige a los candidatos de la revolución, a los candidatos de Chávez. Lamentablemente no son los que están ahorita en la Asamblea Nacional porque no los eligieron los pueblos y comunidades indígenas. ¿En qué considera Aloa Núñez que se falló en cuanto a la estrategia no solamente electoral, sino también quizás las fallas que hubo que aumentaron el descontento y que dieron el resultado que dieron, que fue la mayoría parlamentaria de la oposición venezolana? ¿En qué se falló y en qué se tiene que rectificar? Fíjate, yo creo que nosotros estamos pasando por una guerra económica, una emergencia económica bien pronunciada, nadie puede negar eso. El hecho de tener esa situación en todo el país, el hecho de que la persona tenga que ir al supermercado a hacer una cola, esa es una realidad. Y creo que, bueno, nos golpeó mucho en base de todo eso y lamentablemente gente nuestra no votó, gente nuestra no fue que nos traicionó o que ellos tienen una gran mayoría, no, gente nuestra que definitivamente prefirió no votar, bueno, quizás molesto, buscando obtener unas mejores soluciones a los problemas que está viviendo la ciudadanía en este momento, ¿no? Y por eso que el presidente ha estado, yo creo, bien enfocado en el tema económico, porque sabemos que ahí es donde está la dificultad del país. El hecho de que ahora no tengamos el ingreso petrolero que teníamos hace años, bueno, pues es un golpe que nos está dando bastante duro, es un golpe, no tenemos las divisas, lamentablemente, que antes percibíamos, que antes recibíamos, y eso nos está golpeando y golpeó en lo que fue todo el proceso de elección. Bueno, es una situación que hay. Pero ¿por qué no se tomaron las previsiones cuando el barril estaba a $100, por ejemplo? ¿Cómo no se tomaron las previsiones? Si tú ves la tensión social que se dio en todo el país, bueno, allí crecimos una barbaridad, ¿no? Ahí aumentamos las universidades, todos los chamos están estudiando, nosotros tenemos la posibilidad de tener 1 millón de viviendas, todo eso se dio en el proceso que teníamos el barril del petróleo a ese precio. Por supuesto que dimos respuesta, por supuesto que atendimos. Ahora hay todo un proceso que hay que trabajar, que hay que manejar para poder encaminar y seguir dando respuesta al pueblo como lo veníamos haciendo. Diputada, y es precisamente la gente que nos está escribiendo muchísimo a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien le va a presentar a usted toda la participación. Gabriel. Efectivamente, diputada Núñez, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Iniciamos de esta forma la revisión de los comentarios de la audiencia. Franklin Cuenca nos escribe: pregúntenle a la diputada por los pueblos desplazados de Yucpas en la sierra de Perijá que viven bajo puentes en varias ciudades. Sí, bueno, lamentablemente hay una realidad en algunos pueblos indígenas, especialmente en el pueblo Yupa, en el pueblo Guarao, en el pueblo Jibi, donde mafias
y lamentablemente luego quedó en alguna cultura, en alguna vivencia del pueblo, trasladarse a algunos centros, lamentablemente a pedir en las calles, lamentablemente a estar bajo puentes. Es una situación que hemos venido atendiendo a través de proyectos socioproductivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de llevarlos a sus comunidades, atenderlos en sus comunidades, pero es complejo, es una situación que es cultural, que es de formación, que tenemos que fortalecer y seguir trabajando. Rafael Guerrira, seguimos rápidamente con más comentarios. Pregunta para la diputada, ¿cree que la crisis agroalimentaria que tenemos se puede resolver sembrando en nuestras casas? Fíjate, yo creo que todo el mundo debe aportar, ¿no? Por supuesto, desde lo más pequeño a lo más grande, necesitamos todos trabajar en conjunto para poder salir de esta situación, de esta emergencia económica. Todo el mundo produciendo, por supuesto, va a tener mayor producción en el mercado y va a facilitar de que todos podamos acceder a los productos. No es la única medida, son muchas medidas las que hay que tomar, pero es algo para aportar. El señor José Alberto le pregunta si es cierto que todo el pueblo indígena rechaza la manipulación de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿por qué no vamos a nuevas elecciones? Bueno, si se pueden, por supuesto, eso habría que arreglarlo en la ley, ¿no? Modificar la ley, ir a nuevas elecciones, estoy segura, y nos sometemos a consideración solamente los pueblos y comunidades indígenas, estoy segura que otro sería el resultado. El señor Oscar Quintero le pregunta, diputada, ¿cómo explica casas que ya al pagar las dieron un documento que dice que no pueden vender, ni alquilar, ni siquiera heredar? No, eso lo que dice es que es intransferible. Lo que dice es que no puede ser embargado, tiene que ser sometido a lo que establece la ley, tiene que irse al terminar de pagar la vivienda, con ese documento, someterlo, si lo va a vender, al Ministerio de Vivienda, al Banco de Banavi, y allí se dirá si no está interesado el Estado en comprarla, la persona la puede vender sin ningún inconveniente como lo establece la ley. En este mismo contexto, diputada, escribe el señor Alan HMC, y dijo, ayer el diputado Molina, que estuvo con nosotros en Primera Página, decía que no se podía vender a terceros, sino al Estado. Usted hoy dice que sí se pueden vender. ¿Cuál es la apreciación? Fíjate, la ley establece que hay una primera opción de compra, que la tiene el Estado. Luego de esa primera opción de compra, si el Estado no la quiere adquirir, la familia tiene la posibilidad de venderla a otra persona sin ningún problema, si el Estado decide no comprarla. Escribe también el señor Juancho Rumbos y le pregunta, diputada, ¿estaría de acuerdo con cambiar a una fiscal general que de 17.000 casos imputaron a solo 200 personas? Bueno, eso la verdad es que no me corresponde a mí, pero hay que evaluar, revisar los resultados. Nosotros tenemos, ayer la fiscal hizo una presentación, dejó unos informes que serán evaluados en las comisiones pertinentes y bueno, se revisará, se discutirá a fin de verificar los resultados, si son o no son y cómo debemos trabajar. No me corresponde a mí decir que voy a cambiar a la fiscal o no, sino que es un proceso que se debe realizar. Por razones de tiempo, diputada Núñez, un comentario más y lo escribe Jairo Sanguino Rojas. Y le pregunta, diputada, ¿por qué si el presidente tuvo 2 años de leyes habilitantes no vio la emergencia? El pueblo lleva más de 2 años en colas y escasez. Bueno, no fue ahorita que el presidente está trabajando con el problema económico, ¿no? Tiene, desde que llegó, a pesar de la guerra, de ese ensañamiento que se ha tenido, que prácticamente no lo dejaban ni siquiera gobernar, que incluso cuando llega la Asamblea Nacional, lo primero que dicen que tienen 6 meses, aún así el presidente ha tomado las medidas, ha trabajado y lo seguirá haciendo como corresponde, como lo establece la Constitución, a fin de atender a todo el pueblo venezolano. Diputada, me quedan escasos minutos para despedir la entrevista. Quería saber cuáles son las propuestas de la Comisión Indígena para este nuevo periodo parlamentario y qué leyes están pendientes para los pueblos originarios. Bueno, yo creo que es bien importante una ley de jurisdicción indígena, la ley de procesos electorales indígenas, creo que también es algo que debemos discutir, la ley de educación propia de los pueblos y comunidades indígenas, creo que son los temas más importantes que además hemos recogido de todo el recorrido que hicimos durante la campaña, que además ha sido el clamor de las mismas comunidades indígenas, donde debemos fortalecer nosotros lo que es la jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Aloa Núñez, presidenta del Parlamento Indígena, diputada de la Comisión Indígena de la Asamblea Nacional y además parlamentaria que representa a la bancada del Gran Polo Patriótico por madrugar con nosotros el día de hoy acá en Primera Página.